Mis hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, antes de continuar, los niños ya pueden pasar a sus clases, los que tienen. Y nos vamos alistando para el banquete, amén. No el del convivio, ese puede esperar. El banquete de la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están hambrientos de la palabra de Dios? Yo estoy muy hambriento. ¿Saben? Una de las cosas que me gusta de enseñar la palabra es que repito. Cuando lo preparo, el Señor me habla, y cuando lo voy a dar, otra vez me habla. Entonces repito. Y el Señor tiene un tremendo banquete para hoy, así como cada domingo. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Y ahí en tu lugar, dile: Señor, hoy, como cada vez que me acerco a tu palabra, hoy quiero que me hables. Y quiero quitar cualquier prejuicio, cualquier precepto, cualquier cosa que esté en mi cabeza, y solamente quiero escuchar tu voz. La persona que está ahí al frente hablando es solamente un humano, un siervo, y solamente quiero escuchar tu mensaje y tu voz. Que sea tu Espíritu Santo quien redarguya, y que cuando me acerque a tu palabra sea tu mismo Espíritu, el mismo Espíritu de Dios hablando a mi vida. Hoy quiero no solamente conocer un poco más de ti, llenarme un poco más de conocimiento. Hoy también quiero ser transformado por tu poder, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hoy, hermano, este banquete está muy... No me quiero perder nada de lo que está aquí para transmitirlo a ustedes. Hemos venido hablando acerca de la unidad. Hemos venido entendiendo lo importante que es, cómo la unidad, y no solamente la unidad en la iglesia, la unidad en la familia, la unidad en el matrimonio, la unidad en el hogar. Y hemos venido, una de las cosas que yo he aprendido hasta ahora es que cuando estamos en unidad, el Señor no solamente se glorifica, sino que lo glorificamos, porque estamos siendo obedientes a Él. Veíamos en Juan capítulo 17 cómo Jesús rogaba, pedía porque fuéramos uno. Decía, no solamente por ellos, los discípulos, sino por los que han de venir. Y siempre me ha impactado, y yo también lo compartía en la célula y meditábamos un poco en eso, es que Dios quiere que seamos tan unidos como el Hijo y el Padre son de unidos. Y a veces lo tomamos como muy a la ligera. Sí, así como Jesús y Dios fueron unidos, así lo vemos como muy, pero hermanos, esa frase es poderosa. Esa frase encierra muchísimo. Así como Jesús fue y es unido y es uno en Dios, así quiere que seamos. ¿Qué tal es esa unidad de Jesús y Dios Padre? Vean, el mismo Jesús dijo más de una vez: el que me ha visto a mí, ha visto a... Así de unidos eran. Así de unidos eran. Eran tan unidos que Jesús decía: tú me ves a mí, estás viendo al Padre. Tú ves al Padre, ves a Jesús, ves al Espíritu Santo. Hoy y la semana pasada veíamos cómo en la vida
del ser humano siempre, a partir del pecado, siempre van a haber conflictos, siempre van a haber diferencias, porque, de nuevo, todos somos diferentes y no somos uniformes, y pues gracias a Dios. ¿Se imaginan esta iglesia llena de solo Erics? Yo predicándole a yo mismo, igualito, los mismos lentes, todos igual, y vestidos igual. Sería como, pues uno, monótono, y segundo, el que está sentado dice, ya sé qué va a decir. Ahora va a salir con una colombianada. Ahora va a decir esto, ahora va a hablar de esto, porque le estoy hablando a él. Sería todos uniformes. O una iglesia donde todos lleguemos en uniforme, como en las escuelas. Pero eso no es lo que buscaba Jesús. Eso es más profundo. La semana pasada veíamos cómo los mismos discípulos entraban en conflicto. Una de las cosas que meditamos es que para el momento en que tuvieron ese conflicto, justo después de la cena, de la última cena, el conflicto que tuvieron en ese momento fue más o menos 3 años más o menos de estar andando día y noche con Jesús, viendo milagros, escuchando enseñanzas, el Señor regañándolos, instruyéndolos, exhortándolos y conociéndolos también, y ellos conociéndose entre ellos mismos. Y con todo y eso, Jesús les comenzó a hablar: muchachos, ya viene siendo hora, ya mi hora se acerca. De hecho, faltaban algunas horas para que comenzara su tiempo de pasión, de comenzar a sufrir. Y Jesús sabía y les venía diciendo. Y ellos, la discusión de la semana que vimos la semana pasada, ellos comienzan a discutir es: Señor, oye, ¿quién va a ser más importante en el reino de los cielos? Y Jesús, ¿en serio? De verdad, estoy hablando de mi muerte, de que voy a sufrir, de que los voy a dejar, de que me voy después de 3 años, y ustedes, yo quiero estar al lado tuyo. ¿En serio? Y después de eso comenzaron y Jesús les dijo: bueno, alguien me va a entregar. Y comenzaron a discutir, pero y pensábamos y meditamos un poco en eso. Tanto tiempo andando con Jesús y aún discutiendo. Y algo que veíamos es que, hermanos, es normal que vengan las diferencias. Es normal que discutamos. Es normal que aún sentados a la mesa del Señor Jesús, uno de ellos le traicione. Porque hace parte de nosotros, viene en ese chip de la humanidad. El por X o Y, porque tenemos nuestra razón, discutir o no discutir, presentar nuestros argumentos, nuestras diferencias, es normal, hace parte de la vida. Quiero que me acompañen por favor a Hechos capítulo 15. Es un pasaje muy conocido, pero vamos a rescatar algunas perlitas de este pasaje. Hechos capítulo 15, y vamos a comenzar a partir del verso 1. ¿Lo tienen, mis hermanos? Bien. Voy a leer en esta versión. Dice: por esos días llegaron a Antioquía algunos hombres de la región de Judea. Estos hombres enseñaban a los seguidores de Jesús que debían circuncidarse. ¿Entendemos qué es circuncidarse? ¿Sí? Ok. Porque así lo ordenaba la ley de Moisés. Les enseñaban también que si no se circuncidaban, pues Dios no los salvaría. Eso era lo que estaban diciendo unos hombres en esa región. Pablo y Bernabé, verso 2, no estaban de acuerdo con eso. Ahí está. Ellos llegaron y en buen colombiano dirían: ¿cómo así, hermano?
¿ustedes qué están enseñando? Pues no estaban de acuerdo. ¿Y qué pasó? Discutieron con ellos. Entonces, sigo en el verso 2. Por esta razón, los de la iglesia de Antioquía les pidieron a Pablo y a Bernabé que fueran a Jerusalén y que trataran de resolver ese problema con los apóstoles y con los líderes de la iglesia en esa ciudad, es decir, en Jerusalén. Pablo y Bernabé se pusieron en camino y algunos otros seguidores los acompañaron. Entonces hubo una diferencia ahí, estuvieron en desacuerdo y les dijeron: oye, ¿sabe qué? Vamos a ir a Jerusalén donde están el resto de los apóstoles. Pablo, Bernabé, vamos. Y los de esa iglesia dijeron: ok, nosotros vamos a mandar a algunos delegados también. Les pareció prudente, hasta ahí bien. Vámonos al verso 4. Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén. Allí, en Jerusalén, fueron recibidos por los miembros de la iglesia en Jerusalén, incluyendo los apóstoles, los líderes. O sea, ahí estaba Pedro, estaban los otros discípulos. Luego Pablo y Bernabé les contaron, en esta versión dice, les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Y ahí quiero hacer una pausa. ¿Qué fue ese todo? Es decir, Pablo y Bernabé habían estado de viaje. Y no precisamente un viaje de placer, no, se fueron al Caribe a pasear con las ofrendas de los recién convertidos, no. Ellos estaban extendiendo el evangelio y dieron una vuelta. Esto es lo que cuando se estudia el libro de los Hechos se conoce como el primer viaje de Pablo. Y en su primer viaje se llevó a Bernabé. Entonces dio una vuelta y de regreso pasó por esa región llamada Antioquía y se encontró con esa sorpresa. Discutieron y entonces, bueno, sí, vamos a Jerusalén. Cuando llegaron a Jerusalén, dijeron: ok, llegamos a Jerusalén, y comenzaron a contar todo lo que había hecho Dios por medio de ellos. ¿Qué es eso todo que había hecho? No contaron simplemente que predicaron, porque esa era la razón de su viaje, sino que presentaron evidencia irrefutable de que Dios había validado la salvación de los gentiles mediante señales, mediante prodigios y conversiones. Es decir, se había convertido mucha gente, pero no solamente predicaron, se convirtió mucha gente, pero hubo sanación, hubo liberación. Todo eso se encuentra bien detallado, si quieren leerlo en casa, en el capítulo 13 y el capítulo 14 de Hechos. Seguramente, y les voy a hacer por lo menos les voy a rescatar varios eventos que están en Hechos capítulo 13 y 14. Seguramente dentro de todo eso que les contaron a los discípulos en Jerusalén, fueron como por ejemplo Hechos capítulo 13 versos 6 al 12, que habla acerca del juicio sobrenatural en Chipre. ¿Qué pasó ahí? Había un cónsul romano, es decir, un gobernador romano llamado Sergio Paulo, y él creyó después de ver el poder de Dios cuando Pablo y Bernabé dejaron ciego a un mago, el mago Elimas. Esto mostraba que las autoridades romanas estaban abiertas a la fe. Muy seguramente también les contaron acerca de un giro, un cambio histórico en Antioquía. Eso está en Hechos capítulo 13, verso 44 al 48. El versículo 48 indica que como ellos estaban predicando solamente a los judíos, pues resulta que los judíos estaban rechazando el evangelio. Y Pablo dice en el verso 48, pues como ustedes no están escuchando la palabra, pues vamos a predicarles a los gentiles, vamos a volver nuestra predicación hacia los gentiles. Y como los gentiles lo aceptaron, pues creyeron. Los gentiles son personas que no eran judías,
que no venían de un linaje judío. Digamos que los gentiles venimos a ser nosotros. Nuestro background viene de Colombia, de Ecuador, de México, de Guatemala. Ese es nuestro background. A menos que alguien tenga un tatarabuelo que venga de Israel. Hay background de italiano. ¿Dónde está mi brother Sam? Ah, ya está. No me olvidé de ti, brother. También los italianos, pero no eran judíos. No eran judíos. Es decir, que nosotros estamos dentro de esa categoría, bíblicamente hablando, de los gentiles. No somos judíos. Y eso sucedió ahí. Seguramente también les hablaron, Pablo y Bernabé les hablaron acerca de señales, de prodigios que pasaron en Iconio. Eso está en Hechos capítulo 14, verso 3 en adelante. El texto dice específicamente que el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia. Dice, concediendo que se diesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces, los discípulos, bueno, aquí en este caso, Pablo y Bernabé, ellos fueron usados tremendamente por el Espíritu Santo. No fueron solamente a predicar, fueron a sanar. Fueron a liberar cautivos, a sanar enfermos. Algunos estudiosos de la Biblia y ya muchos comentaristas dicen que, de hecho, el libro de los Hechos no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino que debería más bien llamarse Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque si han leído, y si no, los invito a que el libro de Hechos, desde el capítulo 1 hasta el final, solo intervención del Espíritu Santo. En sueños, en prédicas, en visiones, en sanidades. Solo el Espíritu Santo a través de los discípulos. Seguramente también mencionaron en Hechos capítulo 14, verso 8 en adelante, el milagro de la sanidad de un hombre cojo de nacimiento. Y tan pronto fue sano, un hombre cojo de nacimiento. Pablo lo sanó. Saltó y anduvo solo por fe al escuchar el mensaje, sin rituales. Dijo, en el nombre de Jesús se sana. Seguramente, es decir, un montón de historias, todo lo que le contaron. Y yo me imagino a Pablo y Bernabé muy emocionados y pasó esto y mira que el cojo era de nacimiento y oramos. Y siempre dándole el crédito al autor de todo eso, que fue el Espíritu Santo. Entonces llegaron muy animados, muy contentos. Entonces, les estaban dando como una especie de reporte de ese viaje, de ese tour. ¿Y por qué era importante ese reporte? Este reporte no era solamente, como les decía, una anécdota de viaje, sino que era una evidencia, era como la evidencia forense para un juicio que se vio en este capítulo de Hechos, el capítulo número 15. Si Dios ya había dado su espíritu, había hecho milagros, había salvado a personas en Hechos capítulo 13, en Hechos capítulo 14, sin circuncidarlos, entonces exigir circuncisión en Hechos 15 sería como tentar a Dios. Eso fue lo que más o menos diría Pedro más adelante en el verso 10. Entonces, el reporte de Pablo y Bernabé demostraba que Dios ya había votado a favor de los gentiles. Entonces aquí comenzamos a entender un poquito cuál era el tema. El tema era que había un grupo de los que ya había reconocido a Jesús como Salvador, como Señor, como el Mesías, que era judío. Y en ese viaje, Pablo y Bernabé vieron que, el mensaje no es solamente para los judíos, es para los no judíos. Entonces el grupo de los judíos decían, no, pero tienen que hacerse judíos si quieren ser cristianos. Y los otros dicen, no, nosotros lo vimos. Y los otros dicen,
pero es que está escrito en la ley. Y los otros, pero lo vimos. Y los otros, pero ahí dice. Entonces ese era el conflicto. Pero lo vimos, pero ahí dice. Y estaba, entonces discutieron. Vámonos al verso 5 de Hechos capítulo 15. Sigamos narrando a ver qué nos sigue hablando la Biblia. Verso 5. Pero algunos fariseos que se habían convertido en seguidores de Jesús dijeron: a los que han creído en Jesús, pero que no son judíos, debemos exigirles que obedezcan la ley de Moisés y se circunciden, es decir, que se vuelvan judíos. Versículo 6. Los apóstoles y los líderes de la iglesia se reunieron para tomar una decisión bien pensada. Ese es el grupo. Habían unos fariseos que, digámoslo en nuestros términos, habían conocido a Jesús, reconocieron que Jesús era el Mesías, pero siguieron siendo fariseos y la evidencia está aquí. Verso 7. Luego de una larga discusión, Pedro les dijo: amigos míos, my friends, como ustedes saben, hace algún tiempo, el mismo Pedro dice, Dios me eligió para anunciar las buenas noticias de Jesús a los que no son judíos, para que ellos crean en Él. Entonces, no solamente fueron dos, Pablo y Bernabé, los que se fueron de viaje. Ahora resulta que en esa discusión del concilio, Pedro dijo: ya que me acuerdo, el Señor también me eligió para predicarle a los gentiles. Verso 8. Y si Dios, que conoce nuestros pensamientos, ha demostrado que también ama a los que no son judíos, pues les ha dado el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Verso 9. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos, judíos, no judíos, y nosotros, judíos, pues también a ellos les perdonó sus pecados cuando creyeron en Jesús. Verso 10. ¿Por qué quieren ir en contra de lo que Dios ha hecho? Nuevamente, Pedro les está diciendo, los está confrontando y les dice: ¿por qué quieren ir en contra de lo que Dios ha hecho? ¿Por qué quieren obligar, acuérdense que les exigieron, porque quieren obligar a esos seguidores de Jesús a obedecer leyes que ni siquiera nuestros antepasados ni nosotros hemos podido obedecer? Verso 11. Más bien, nosotros creemos que somos salvos gracias a que Jesús nos amó mucho y también ellos lo creen. Pedro menciona que en el verso 7 que Dios me eligió para anunciar las buenas nuevas. Eso está registrado en Hechos capítulo 10. Eso es cuando, no sé si recuerdan ustedes, la historia de la conversión de Cornelio, un gentil como nosotros, es decir, no judío. Y se convirtió Cornelio y se convirtió su casa. Eso sucedió en la ciudad de Cesarea. Este fue el momento crucial. Algunos estudiosos lo llaman el Pentecostés de los gentiles, porque literal, el Espíritu Santo llegó allá, a un gentil, a un centurión romano, donde Dios rompió oficialmente esa barrera étnica entre judíos y gentiles. El Espíritu de Dios se manifestó en aquellos que no seguían la ley mosaica, en nosotros, los gentiles. Pedro dice: Dios me eligió. Eso está en Hechos capítulo 10, verso 9 en adelante. Pedro estaba, no sé si recuerdan, rápidamente Pedro tuvo una visión de como una especie de sueño. Y en esa visión veía un dibujo, un gran lienzo, digamos, como ese, un lienzo, algo grande. Y en ese lienzo bajaba del cielo con animales impuros. Y Dios le ordenó, en ese sueño, le dijo:
lo que Dios limpió, no llames tú común. Entonces, Dios le estaba dando un mensaje a Pedro. Dios tuvo que intervenir sobrenaturalmente para convencer a Pedro. Pedro, que era un judío estricto, de que entrara en la casa a un gentil. No fue iniciativa de Pedro, fue una orden divina. Entonces Pedro dice en Hechos 10:34 en adelante que Pedro predica el evangelio en la casa de Cornelio, predica el evangelio en la casa de un gentil. Y su mensaje comienza precisamente con una declaración de unidad. Ese versículo dice: Pedro, hablando después de ver la manifestación del Espíritu de Dios en los gentiles, en los no judíos, dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces, hasta aquí vamos. Pedro, Pablo y Bernabé, ellos vieron presencialmente el obrar del Espíritu Santo en vidas de no judíos. Y por otro lado estaban los judíos estrictos que decían: ok, puede que yo haya sido cierto, pero ellos tienen que hacerse judíos, tienen que circuncidarse y tienen que cumplir la ley de Moisés. Ese fue el conflicto. Sigamos a ver qué nos dice la Biblia. Verso 12. Y todos se quedaron como ustedes, o sea, callados. Después de un rato de escuchar a Pedro, quedaron callados. Escucharon también, dice el verso 12, a Bernabé y a Pablo, quienes le contaron las maravillas, los milagros por medio de ellos que Dios había hecho entre no judíos. Cuando ya todos terminaron de hablar, Santiago, en otras versiones lo mencionan como Jacobo, él fue un hermano en la sangre de Jesús, es decir, hijo de María. Santiago, el hermano de Jesús, le dijo a todos: amigos, escúchenme, mis hermanos, a ver, después de haber escuchado todo esto, escúchenme. Verso 14. Pedro nos ha contado cómo Dios desde un principio trató bien a los no judíos y los eligió para que también formaran parte de su pueblo. Verso 15. Esto es lo mismo que Dios anunció en la Biblia por medio de los profetas. Entonces, aquí, fíjense la actitud de Santiago. Y fíjense cómo va. Hay un conflicto y lo primero que hacen es escuchar las dos partes. Tienen que convertirse al judaísmo. Y los otros no creemos que eso sea necesario. Ya vimos que Dios no. Y se escuchan las dos partes. Hasta ahí bien. Y después de un tiempo de meditar y de discutir, viene Santiago. Y el tono de Santiago es un tono no juzgando a una parte o juzgando a la otra parte. Es un tono conciliador. Es un tema de encontrar, bueno, vamos a ver si encontramos algo intermedio, un common ground, que funcione para ellos, pero sobre todo que tenga la dirección de Dios. ¿Y qué mejor que la misma palabra? Si se fijan cómo es el approach, cómo es ante un conflicto, y este no era un conflicto de tonto, no era un conflicto sencillo, porque dice que dedicaron tiempo, 10, 11 varones de Dios, entre apóstoles y discípulos, discutiendo, mirando, pidiendo la dirección de Dios. Era algo serio, porque estaba en juego el evangelio. Estaba en juego: voy a tener un grupo de personas que va a predicar esto y voy a tener otro grupo de personas que va a predicar esto. Y Jesús dijo, imploró al Padre que fueran uno. Ese era el concern, el predicament, el problema, la situación. No era algo trivial. No era, bueno, hermanos, el próximo domingo todos de blanco. No, yo quiero de negro. No, yo de verde. No, todos de blanco. Bueno, los de blanco aquí, los de verde aquí. No era cosa de colores ni de sabores.
no era era algo más profundo y trascendental, sobre todo para los judíos, porque ellos venían, o los fariseos y judíos que traían esta tradición desde tiempo atrás, desde Abraham, muy celosos de la ley. Ellos tenían razón por ese lado, pero ellos vieron el mover del Espíritu y tenían razón por ese lado. ¿Cómo conciliar? Pues Santiago, no solamente de labios para afuera, no solamente con inteligencia y conocimiento bíblico, pero con guía del Espíritu Santo, tomó la palabra y dijo, ¿saben, hermanos? Verso 15, esto es lo mismo que Dios anunció en su palabra por medio de los profetas. Y todos, ¿en serio? ¿Dónde está? Yo me imagino a los judíos, sí, no recuerdo, hey, traigan los pergaminos, tenemos que ver bien. Y ellos, verdad, yo creo que sí se puede. Entonces, bueno, Santiago, dinos en dónde. Y él dice, vean, verso 16, 17 y 18 habla de eso. Esto es lo que encontraron. Yo soy el Señor su Dios y volveré de nuevo para que vuelva a reinar un descendiente de David. Verso 17, cuando esto pase, gente de otros países vendrán a mí y serán mis elegidos. Verso 18, yo soy el Señor su Dios, yo había prometido esto desde hace mucho tiempo. Verso 19, los que no son judíos han decidido ser seguidores de Dios. Sigue hablando Santiago. Y dice, yo creo que no debemos obligarlos a obedecer las leyes innecesarias. Entonces Santiago dice, está comenzando a interpretar ese texto bíblico para comenzar una posible conciliación. Verso 20, yo creo que, verso 20, lo que debemos hacer es escribirles una carta a esa iglesia allá en Antioquía sobre unas reglas de identidad que ellos deberían seguir, que no coman ninguna comida que haya sido ofrecida a los ídolos, que tampoco coman carne de animales que hayan muerto ahogados, ni carne que todavía tenga sangre, y que den evidencias de relaciones que eviten más bien relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Y todos dijeron, bueno, comenzaron a pensar y dijeron, pues sí. Vean, el conflicto no era solamente de reglas y de quitarse un pedazo de una parte del cuerpo, es decir, de circuncidarse. El conflicto no era simplemente eso, era un conflicto acerca de su identidad como judíos que viene mucho tiempo atrás de un pacto, el pacto abrahámico. Es decir, esos fariseos, para ellos el Mesías era el Salvador de Israel. Y por lógica teológica, si un gentil quería al Mesías de Israel, debía unirse al pueblo de Israel mediante una especie de naturalización. Es decir, ustedes tienen que convertirse al judaísmo. Para decirlo en otras palabras, es como querer ser ciudadano de un país sin aceptar su constitución. Entonces ellos querían, eso es como los judíos lo decían. A ver, usted quiere ser canadiense, pero usted no sabe nada de la constitución, no la ha aceptado, no ha afirmado que la acepta. Entonces era más o menos eso lo que ellos estaban exigiendo. Para ellos un cristiano incircunciso era una contradicción. Era como querer ser ciudadano de un país sin aceptar su constitución. Ahora, por otro lado, Pablo y Bernabé llegaban con hechos empíricos, es decir, definitivamente Dios estaba derramando su espíritu. Si Dios ya los había aceptado tal como eran, ellos decían, bueno, ¿quiénes somos nosotros para exigir más requisitos? Entonces Jacobo, esos versos que acabamos de leer, hace una referencia al Antiguo Testamento en Amós capítulo 9, verso 11 al 12.
Pero yo comparé, y ustedes pueden comparar, los versículos que acabamos de leer, el versículo 16, 17 y 18 de Hechos 15, y ustedes se van a Amós, capítulo 9, verso 11 y 12, tiene pequeños cambios. Y ustedes dicen, no, mi Biblia está mal. No, ¿por qué no cogió el texto tal cual de Amós y lo pegó en Hechos? Si es que estaba haciendo la referencia. Vean. Si ustedes leen Amós capítulo 9, verso 12, en una Biblia hebrea, es decir, en un texto masorético, que es prácticamente la traducción que tenemos aquí en nuestras Biblias, dice que Dios restaurará el tabernáculo de David. Amós 9:11 en adelante dice, para que posean el resto de Edom y todas las naciones. Es decir, que Amós estaba haciendo una profecía de que Israel conquistaría a sus enemigos. Pero Santiago, en Hechos 15:17 que acabamos de leer, él cita la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento. Por eso están las diferencias en nuestras Biblias. El Nuevo Testamento es la traducción del griego y el Antiguo Testamento es la traducción del hebreo. Por eso encontramos esas diferencias. Antes de pasarse al griego había una versión hebrea del Nuevo Testamento, pero vino la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción griega. Entonces, aquí por eso cambia el texto. Dice para que el resto de los hombres busquen al Señor. Es decir, es una profecía de salvación. En hebreo, la palabra Edom significa enemigo. Y su raíz hebrea, al pasarlo al griego, es igual que Adán, es igual que humanidad. Entonces, fíjense cómo el Espíritu Santo guió a Jacobo, que utiliza la versión de la Biblia que habla de la humanidad buscando a Dios, no de Israel conquistando a Edom. ¿Sí me siguen? ¿Está muy enredado? Lo que les quiero decir, esa perla que está ahí, porque a veces, sí, una referencia a Amós, pero no. Lo que Jacobo hizo fue prácticamente en teología se llama una exégesis, es decir, un estudio de la palabra original y lo contextualizó a la época de ellos. Porque en el pasaje original, Amós estaba hablando de que Israel iba a conquistar naciones. Y aquí se estaba refiriendo a que la humanidad iba a ser salva, contextualizando ese texto de Amós. Entonces prácticamente Jacobo demuestra bíblicamente que el plan de Dios siempre fue que los gentiles buscaran a Dios como gentiles, como el resto de hombres, no convirtiéndose en judíos étnicos. Con esa interpretación guiada por el Espíritu Santo, prácticamente desarmó a los fariseos legalistas. Eso fue lo que pasó. Uno de los momentos más críticos de la iglesia primitiva fue donde los judíos por un lado y los gentiles por este otro lado casi se dividen. Lo que ayudó a que no existiera esa división fue personas sensibles al Espíritu de Dios, con el sabio entendimiento de la palabra, la buena interpretación en pro del bien, más que del bien común, en pro de lo que Dios quería o quiere para su iglesia, que es la unidad. Fíjense lo poderoso de Dios. Esto pienso que sobra decirlo, pero lo voy a decir. De Dios no viene la división, porque de hecho, y no me canso de citar este proverbio porque me encanta y me recuerda todos los días. Proverbios 6 dice que Dios odia 6 cosas, hasta 7.
Y si mal no recuerdo, la séptima es: y aquellos que provocan división entre hermanos. Eso lo detesta Dios. Entonces fíjense que a lo largo de la Biblia Dios es consecuente con su mensaje de unidad, y que ante una adversidad, ante una dificultad, el poder del Espíritu Santo y su palabra van a ayudar a preservar esa unidad. Y no solamente en la iglesia. Vean, en ese entonces eran los discípulos. Imagínense, 3 años andando con Jesús para arriba y para abajo. Yo creo que ya, imagínense, 3 años vivir con 11 personas al lado, todas diferentes, de diferente background, unos más estudiados, otros no tan estudiados, unos pescadores, otros cobradores de impuestos, otros que andaban con su cuchillo ahí para ver cuándo matar, por 3 años, caminando, comiendo, durmiendo. Yo creo que se conocían el olor de cada uno. Me imagino, esta mañana me despertó el olor de alguien, y quiero aclarar, un muy buen, agradable olor. Y fue Bethany, y yo tampoco le dije: te reconocí por el olor. Imagínense a Pedro dormido por allá roncando, y pasa, no sé, alguien que se acabó de levantar y pasa con sus sandalias todas sucias y su túnica, y el Pedro: uy, ese es Bernabé, ese no tiene pierde, Bernabé. Imagínense, tanto se conocían, eran prácticamente una familia. El capítulo 17 de Juan, en términos generales, se divide en 3 secciones. La primera es cuando Jesús pide por sí mismo. La segunda es cuando Jesús pide por sus discípulos. Y la tercera, cuando Jesús pide por los que habían de creer por los discípulos, es decir, por el resto de nosotros, los creyentes que íbamos a venir. Cuando Jesús ora por sus discípulos, le pide varias veces que sean uno. Esos discípulos eran y fueron durante esos 13 años la familia cercana de Jesús. Se convirtieron en su familia. De cierta forma, no hay registro bíblico, pero no hay que tener mucho estudio, y simplemente por lógica y sentido común, más de una vez pelearían, tuvieron sus roces, sea por lo que sea, por sus palabras, porque no hablaba, porque si hablaba, siempre habían discusiones, y Jesús estaba ahí y enseñándoles y diciéndoles: unidad familiar, unidad en familia. Dios no solamente en este tema del concilio se refería a la iglesia, y yo no me canso de decirlo: en nuestras casas, hermanos, tenemos una iglesia. El término iglesia es reunión. En nuestra casa nos reunimos, y en nuestra casa tenemos nuestro pastor. Yo soy uno de ellos. Tenemos a los que sirven, tenemos a los diáconos. Es una iglesita si nos ponemos a ver. Y pueden haber conflictos, claro. Pero es cuando no solamente el papá, la mamá, pero los hijos también, Dios les ha dado esa unción, ese poder del Espíritu Santo, para que con la misma palabra puedan corregir a un papá. Y el papá o la mamá, sierva de Dios, si está de verdad en los caminos del Señor, puede tener la capacidad de decirle: oye, hija, tienes razón, perdóname. Oye, hijo, me equivoqué, ayúdame. Claro. No te baja del pedestal de ser papá, porque nunca hemos tenido ese pedestal. La familia es un mismo nivel. Organizacionalmente, el hombre es la cabeza. Entonces, este mensaje, si lo vemos de esta forma, también aplica a la familia. También hay roces. También hay hijos o esposos que van para un lado y hijos que van para el otro lado porque no encuentran, porque tienen diferencias, claro. Pero la invitación siempre es a reconciliar. Amén.
hay un choque, volviendo al concilio, hay un choque cultural, teológico. Los judíos querían, fíjense, bueno, y no digo el error de ellos porque me incluyo yo y deberíamos incluirnos nosotros. También a veces nosotros somos así en casa o en la iglesia donde vamos. Los judíos exigían que tenía que ser así. Y muchas veces en casa también exigimos que tiene que ser así. Los judíos ahí querían imponer la ley de Moisés y los gentiles querían libertad. Es decir, había una tensión y no era una discusión pequeña. La unidad se rompe cuando una parte del cuerpo intenta imponer su cultura, sus tradiciones, todo como si fuera el evangelio. Y es que a veces utilizamos el evangelio como excusa. Pero ponte a pensar, cuando lo utilizo, ¿va a generar división o va a generar unidad? En la familia, en la iglesia, con mi familia extendida. ¿Voy a utilizar un texto para construir o voy a mal utilizarlo para dañar? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué nos dice Juan 17? Unidad, que sean uno, como el Padre. Vean, hasta Jesús tuvo sus diferencias con el Padre. ¿Cómo? En el Getsemaní, Señor, si fuere posible, que pase de mí esta copa. Tuvo sus diferencias. No estaba obrando en rebeldía, le estaba preguntando. Porque después dice, pero Señor, que sea tu voluntad. Pero Jesús llegó a tener su diferencia con el Padre. Y el Padre le dijo, ese es el plan, seguimos con el plan. Y gracias a ese plan, hoy estamos aquí sentados. Amén. La humildad en Hechos capítulo 15 se manifestó cuando líderes como Pedro, como Pablo, como Jacobo estuvieron dispuestos, y eso es importante, a escuchar antes de juzgar. En casa, en la iglesia. Escuchar antes de juzgar. Ante el concilio, ninguno de los discípulos juzgó a ninguno de las dos partes. No les dijo, ¿ustedes cómo se les ocurre hacer eso? No, lo vamos a hacer. ¿Y ustedes por qué van a exigir? Ustedes están mal, ustedes... No. Y aquí tampoco. Pero es que lo que ustedes vieron no puede ser posible. ¿Cómo me dicen que los gentiles son? No fue juzgando, fue escuchando para que en el Espíritu de Dios hubiera una conciliación. Estuvieron dispuestos a escuchar antes de juzgar. La humildad es la capacidad de reconocer que mi tradición, mi pensamiento, mi conocimiento, mis capacidades nunca van a ser superiores a la gracia de Dios. Una vez más, la humildad es la capacidad de reconocer que ni mi tradición, ni mi conocimiento, ni mis habilidades, ni nada es superior a la gracia de Dios. Y sobre todo la tradición, muchas cosas que las vemos no solamente en la iglesia, en la casa, vemos cosas tan... Hay una historia de una pareja, no sé si fue real, pero la escuché, que en uno de sus primeros almuerzos estaban recién casados y la esposa dijo, oye, voy a hacerte un pescado, una tilapia. Mi mamá me enseñó y le dice, amor, te va a encantar esa tilapia, espérame. Y sí fue y preparó la tilapia con todo el amor y bueno, la preparación, y el esposo muy contento, amor, ya está, listo, me siento, y va la tilapia. Y baja la mirada del esposo al plato y dice, oye, ¿y la cabeza del pescado? A mí me gustó la cabeza. No, oye, espera un momento, ¿y la cola? Esa que si el pescado frito cuando es crujiente, la cola, a mí me encanta. Y entonces el esposo, oye, pero casi que falta medio pescado aquí. No, mira, es que en la receta había que cortarle la cabeza y la cola. Oh, bueno, ok, no, está bien. A ver, oh, qué delicia. Oye,
Y después de que terminó, ven, pregúntale a tu mamá, ¿por qué le quitaba la cabeza y la cola? Y visitaron a la suegra y cuando la suegra, bueno, y me hizo el pescado, sí, me hizo la tilapia y cómo le quedó, wow. Oye, suegra, pero es que una consulta por efectos de mejorar la receta, ¿por qué le cortaron la cabeza y la cola? No, es que mi mamá me enseñó. Oh, la abuela bueno, pues vamos a visitar a la abuela y le preguntaron, no, a la abuela, es que también le cortaron la cabeza y la cola. ¿Y por qué? Porque mi mamá me enseñó. Su mamá no está viva, ¿no? No, tampoco. Entonces, pero usted recuerda a su abuelita, no, ella también lo hacía así. ¿Y por qué? Es que en ese entonces los platos eran pequeños, hermano. No cabían. Y le mochábamos la cabeza y la cola para que cupieran en el plato. No era parte de la receta. Era una tradición. Ahora, ¿era algo malo? No. Era una tradición buena. Pero para aquellos que gustamos de la cabeza y la cola, pues a mí me hubiera hecho falta en el pescado. Pero ¿sí entienden la analogía, mis hermanos? Bien. Sigamos. Pedro, Pablo y Bernabé y Jacobo se escucharon mutuamente. Y ellos decidieron, como veíamos hace unas semanas o la semana pasada, de acuerdo a Efesios 4:3, ellos decidieron ser solícitos en guardar la unidad. ¿Qué hicieron? Ellos soportaron la libertad gentil, es decir, no circuncidarlos, y los gentiles decidieron soportar la sensibilidad judía, es decir, abstenerse de sangre y ahogado. Es decir, ambas partes, gracias a la sabiduría provista por el Espíritu Santo a través de su palabra, cedieron sabiamente. Dentro de sus límites cedieron. Unos dijeron, ok, está bien, no tienen que circuncidarse. Pues el texto nos invita a predicar a los gentiles. Ok, cedemos esa parte. Y ellos dijeron, ok, nos parece justo, bueno, no circuncidarnos, pero vamos a cumplir ciertas leyes para que los hermanos, pues también fariseos, judíos, no se molesten tanto. Y llegaron a un común acuerdo bíblico. Los gentiles, por su parte, tuvieron que perdonar la actitud excluyente de los judaizantes y aceptar ciertas restricciones. Eso está en el verso 20, por amor a la conciencia de sus hermanos. Entonces, al final la obediencia a la palabra nos lleva al amor. Y eso está conectado con enseñanzas anteriores. Una pequeña fórmula que vimos que era unidad igual a obediencia más sumisión. ¿Sí se acuerdan? Bien. Es decir, que la obediencia nos llevó al amor y el amor nos lleva a la libertad. Cuando la iglesia de Antioquía, y ustedes ven el texto de la carta ahí mismo en Hechos, después de esos versos que leímos, para que lo sigan leyendo, ahí está el contenido de la carta. Esa carta se la enviaron a los de Antioquía. Cuando llegaron a Antioquía, dice el verso 31 de Hechos 15, ellos se regocijaron por la consolación. El amor produce gozo, el legalismo produce opresión. El amor, a través de la palabra, produjo unidad, produjo gozo. Pero el legalismo, cuando nos tiene que ser así, porque, uno es cerrado y no deja evaluar o considerar opciones bíblicas hacia la luz y con la ayuda del Espíritu Santo, pero cuando se cierran ya se vuelve legalismo y eso produce opresión. Como resultado vemos una iglesia que mantuvo la unidad en amor y el Evangelio, si ustedes leen Lucas de ahí para adelante, se expandió con una fuerza explosiva tremenda. Porque vino el segundo viaje de Pablo, vino el tercer viaje de Pablo. Pablo siguió predicando a los gentiles. Hermanos, y hay muchos ejemplos.
está el ejemplo de José y sus hermanos. Eso está en Génesis 45. Cómo sus hermanos lo odiaban, lo traicionaron, lo vendieron. Ustedes conocen la historia. Después José llega a tener un poder político y tiene toda la capacidad y la razón para destruirlos. Pero nuevamente, José decide soportarlos y perdonarlos. No ignora el mal que ellos hicieron, pero decide cubrirlo con gracia. El resultado fue que el pueblo de Israel se preservó, se mantuvieron unidas las 12 tribus. Es decir, si José no perdona a su familia, la familia de Jacob se desintegra y el plan de redención se hubiera visto amenazado. Fíjense que hizo caso o es consecuente con todo el contexto bíblico. Dios busca en todos nuestros ambientes, no solamente en la iglesia, en el hogar, en donde haya comunidad, busca que seamos uno. Hay otras historias en Hechos, hay otras tantas historias, como por ejemplo Pablo y Bernabé. Los discípulos también se pelearon. Bernabé quería llevar a Marcos a uno de sus viajes, pero Pablo dijo, no, Marcos no viene con nosotros porque él nos dejó, nos abandonó. Entonces guardó como un pequeño rencor y hubo un desacuerdo. Pero al final hubo una reconciliación. Esa reconciliación está vista en 2 Timoteo 4:11. Hermanos, y aquí podíamos quedarnos todo un mes hablando de historias bíblicas, de lo que pasa en unidad, de lo que pasa cuando no hay unidad. Las narrativas bíblicas nos muestran que la unidad no es una teoría, no es encontrar la palabra uno o la palabra unidad en la concordancia. No es teórico. De hecho, es más que eso, es una batalla que o se gana o se pierde por las decisiones nuestras, de perdonar o guardar rencor, de someterse, de rebelarse. Depende de nosotros. Ya para acercarnos al final, por favor, vámonos a Colosenses capítulo 3, verso 12. Quiero leer esta versión, Colosenses capítulo 3, verso 12. Dice: Dios los ama mucho a ustedes. ¿Quién dice amén a eso? Y es hablando Pablo a una iglesia ubicada en Colosa. Dios los ama mucho a ustedes. Si dijeron amén, vean. Los ha elegido para que formen parte de su pueblo. ¿Quién dice amén? Bueno. Sigue Pablo hablando. Ok, entonces por eso vivan como se espera de ustedes. ¿Cómo es? Amen a los demás, sean buenos, sean humildes, sean amables, sean pacientes. Verso 13. Sean tolerantes los unos con los otros. Si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense. Así, vean cómo compara el perdón. Así como el Señor los ha perdonado a ustedes. A ver, aquí sí quiero ver manos levantadas. ¿A quién ha perdonado Jesús? Hoy. A ver, ¿qué pasa con las manos? Si no, hermano, ven, oramos y pedimos perdón. Todos, a todos ha perdonado Jesús. Dice, perdónense así como el Señor los ha perdonado a ustedes. ¿Cómo los ha perdonado? Cada vez que el Señor nos perdona, nos juzga. Cada vez que el Señor nos perdona, nos castiga. Nos manda, no sé, una maldición, nos tapa la boca. No. Gracias a Dios porque estamos cubiertos por su gracia y su misericordia es nueva cada día. O si no, dice la Biblia, seríamos consumidos como el fuego.
con fuego, porque no seríamos dignos de ni siquiera verlo cara a cara. Pero Él nos perdona incondicionalmente. ¿Y cuántas veces? Hermanos, no me digan, yo tampoco les voy a decir. Muchas veces. Muchas veces. Y Él pide, Pablo dice, perdonen, así como Dios los perdona a ustedes, perdonen a los demás. Y sobre todo, verso 14, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. En otras versiones dice porque el amor es el vínculo. Ay, si hay alguien por ahí que está leyendo conmigo. ¿Es el qué? Vínculo perfecto. Verso 15. Esto es poderoso, hermanos. Y aquí, si ustedes dijeron amén al verso 12, pónganle cuidado al verso 15. Ustedes, los que dijeron amén en el verso 12, fueron llamados a formar un solo cuerpo. Nuevamente, ustedes, me incluyo yo, nosotros fuimos llamados a formar un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. Así que dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Si recuerdan una enseñanza que di el año pasado, no sé en qué momento, que aprendimos, o el Señor nos decía, somos sido llamados a bendecir, pues ahora nos dice, somos llamados a formar un solo cuerpo. Somos llamados a buscar la unidad, no a dividir. Eso no lo pidió Jesús. Eso no lo pidió Dios. Y eso aplica en la iglesia y eso aplica en el hogar. La palabra soportar o tolerar del verso 13 significa aguantar, significa soportar pacientemente. Especialmente, y en ese contexto, habla acerca de soportar pacientemente a otras personas, sus faltas, con la idea de sobrellevarlas en amor, en lugar de romper la relación. Eso es soportarse. En lugar de decir, yo no le hablo a ese hermano porque no se le puede hablar. No, esa actitud causa división. Yo no le hablo a mi hija porque está por allá arriba jugando. Eso causa división. Y a eso no hemos sido llamados. Ese soportar es a sobrellevar en amor las faltas. Y dice, ámense, sobre todo que haya amor. Ámense unos a otros. Ese amor, ese ámense y ese amor que es vínculo perfecto, esa palabra amor es la palabra ágape. Vean, la diferencia de ese amor con los otros amores es que ese amor no es un sentimiento. Ese amor no es una emoción espontánea. Ese amor es una decisión de la voluntad. ¿Quieren ver un amor ágape? Jesús en la cruz. Ese es un amor ágape. Porque no fue una emoción, no fue un sentimiento. Él decidió precisamente por amor a nosotros y salvarnos ir a esa cruz. Ese amor ágape es un amor sacrificial. Ese amor ágape es a Jesucristo en la cruz y mientras le están clavando los clavos, cada golpe en ese clavo te está diciendo a ti, te amo. Cada clic, clic en sus manos, con esos largos clavos, está diciendo, te amo, Eric. Te amo, Anderson. Te amo, Paola. Te amo, María. Te amo, Karina. Te amo, te amo. Cada golpe, porque fue una decisión. Él no estuvo en la cruz porque no había más que hacer. Porque era el plan divino, sí lo era, pero fue una decisión desde el corazón de Dios. Pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, pensando en mí. Ese es el amor ágape. Ese es el amor que une. El amor ágape es un amor incondicional. Vean, no depende de los méritos de la otra persona. Si fuera por mis méritos, yo no merecería
lo que hizo Jesús por mí. Y así en la casa. No es que tú no mereces, no es que tú no mereces, no te lo mereces. Si eso va a causar división, cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de pensar. En el contexto de soportándose unos a otros, el amor ágape es lo que permite amar al hermano que tiene un carácter difícil o que nos ha ofendido. O un esposo difícil, o un hermano, o una hermana, o un tío, o una tía que nos ha ofendido. Ahí entra el amor ágape, ahí entra el soportar, el aguantar con paciencia. Es sacrificial el amor ágape porque no busca mi propio beneficio, busca el beneficio del otro por encima del propio. ¿Saben? Ese amor ágape es el que habla Pablo cuando dice que los esposos y las esposas se amen. Cuando el esposo se sacrifica por la esposa, cuando la esposa se sacrifica por el esposo, porque está pensando primero en la otra persona antes que uno mismo. Es el mismo amor que Jesús menciona en Juan capítulo 17, verso 26, cuando pide que el amor con que me has amado esté en ellos. El mismo Jesús pidió que el amor ágape, que el amor sacrificial, el mismo amor sacrificial que hubo en Cristo Jesús, estuviese en nosotros. Es un amor activo porque se traduce en acciones concretas de servicio, de perdón. Ahora, Pablo dice que el amor, ese ágape, es el vínculo perfecto. Vean, la palabra vínculo en griego es sindesmos. Esa palabra en el contexto de esa época se utilizaba para referirse a lo que hoy llamamos los ligamentos del cuerpo. ¿Qué hacen los ligamentos en el cuerpo? Vean, si no tuviéramos ligamentos en el cuerpo, nuestro esqueleto se desarmaría. Los ligamentos están al lado de todos los huesos, incluso de las falanges. El ligamento hace que mi dedo se mueva así y no que esta parte de arriba se mueva hacia los lados. Es decir, mantiene una estabilidad. Lo mismo que las piernas. Por eso mi pierna se dobla así y no para este lado ni para el otro. Esa es la función de los ligamentos. Eso es lo que significa el vínculo perfecto. Los ligamentos prácticamente sostienen el cuerpo. ¿Alguien ha tenido una fractura de ligamentos? Casi no duele, ¿no? Es como un pellizco, es como un pinch, más o menos. Es un dolor, pero además del dolor, te paraliza. Vean, cuando se rompen los ligamentos sucede por varias cosas, porque se estresa mucho el ligamento. ¿Cómo es que se estresa? Sobre todo en los deportes, cuando hay mucho movimiento pivotal. Cuando yo hago este giro, estoy girando acá. Aquí el ligamento se está estirando. Sucede mucho en el básquetbol, en el fútbol, en el soccer, porque hay mucho correr y parar bruscamente, saltar bruscamente, hacer movimientos bruscos. Incluso si yo tengo aquí el brazo y hago un movimiento inapropiado, brusco, me puedo quedar aquí. Y incluso a veces se escucha como el pop. A mí nunca me ha pasado. Pero además de lo doloroso, porque duele, ya no puedo jugar. Incluso no puedo apoyar. Dejo de funcionar. El amor es el vínculo perfecto. Es el ligamento que sostiene el cuerpo de Cristo que somos nosotros. Si no hay amor, no hay unidad, el esqueleto se desarma, no funciona el cuerpo. Imagínense, cada vez que hay alguna causa de división en nuestro hogar, en la iglesia, es como si cogiéramos un bisturí y esos ligamentos que son tejidos templados, lo comenzábamos a romper.
poco a poco, o de pronto abruptamente, un mal movimiento, una mala palabra, algo que va a causar división, pues va a romper ese vínculo perfecto y se va a desestabilizar mi pierna, mi brazo, mi hombro, lo que sea. Va a dejar de funcionar. ¿Cómo se soluciona? Algunas veces terapia, otras veces, si es muy grave y se rompe, cirugía. ¿Saben qué hacen en esa cirugía? Reconstruyen. Reconstruir eso. Y además de eso, no es de un día para otro. Toma tiempo. Ese término, vínculo, se utilizaba en ese entonces para referirse a las coyunturas que unen el cuerpo. Por eso dice que el amor es ese vínculo que mantiene la unidad. El amor es lo que amarra todas las demás partes del cuerpo, las virtudes, incluso los defectos, nuestras habilidades, todo lo que somos, para que la unidad sea perfecta, es decir, sea completa, sea madura. Por eso Dios oró porque seamos uno, porque en la unidad hay estabilidad, porque en la unidad hay confianza, porque en la unidad hay crecimiento. Cuando no hay unidad, cuando se rompe el ligamento, por supuesto que a la parte del cuerpo le duele, que a veces hasta lloramos del golpe, del dolor, y la cabeza lo sabe. Cuando hay una división en nuestro hogar, cuando alguien ha roto el ligamento en nuestro hogar, la cabeza del hogar lo siente. Cuando la esposa está enferma, los hijos lo sienten, el esposo lo siente. Cuando un hijo cae, llora, cuando tú ves sangre en un hijo, entra la preocupación porque me han roto un ligamento, algo pasa en mi familia. Hoy estuvimos orando por Ashley, que tuvo un accidente. Cuando yo veo el mensaje de Dani, yo, wow, me duele y se preocupa a uno, porque lo que te pasa a ti, si es de ruptura, si es de llanto, si es de dolor, te duele. Si son tus éxitos, tu alegría, te alegras. Saben, los ligamentos se fortalecen a través del músculo y una buena alimentación. ¿De dónde creen que vienen? El amor, el vínculo perfecto. Queremos un hogar estable, trabajemos en esos ligamentos, trabajemos en ese perdón. Por eso hoy llamé esta enseñanza a amar, perdonar y soportar. No sé si falte en tu casa, no sé si sobre una de las tres, o tengo que trabajar más en soportar, en aguantar, o más en perdonar, o más en amar, pero no sea, acuérdense, yo sé que está el amor en casa de padre a hijo, de hijo a padre, y ese lo vemos todos los días, pero comenzar a vivir ese amor ágape, comenzar a que si solamente está este vaso de agua en casa y estoy sediento, pero mi hijo o mi esposa viene y dice tengo sed, yo olvido mis intereses y le digo toma el mío. Ese es el amor sacrificial. Dios quiere una iglesia, una familia que sea una como Él fue, con ese amor sacrificial, con ese soportarse, con esa intervención diaria de su palabra que concilie, que una como hacen los ligamentos y que conserve la estabilidad, la presencia de Dios en nuestras casas. Pongámonos en pie, hermanos.
Señor, en esta hora te doy muchas gracias, Dios, por tu palabra. En ti no hay casualidades, Dios. Tú eres bueno, has sido bueno y eres y lo serás por los siglos de los siglos, Dios. Hoy, Señor, nos acercamos como iglesia, pero también como familia. Tú nos invitas a través de Pablo a que nos soportemos, nos tengamos paciencia, busquemos el perdonar, buscamos el amar, pero ese amor sacrificial. Y así fortalecer, Señor, ese vínculo perfecto. Eso que nos mantiene como familia, como aquello que tú oraste, Señor. Así como un cuerpo que tiene sus ligamentos fuertes para correr, para saltar, para resistir impactos, así que seamos una casa, una familia, una iglesia con los ligamentos del amor, ágape, bien sujeto a la cabeza que es Cristo. Una familia que no se desarticula ante los problemas. Una familia que mantiene su forma original, apegados a la verdad bíblica. Una familia con unos ligamentos fuertes en amor que avanzan hacia la meta que el Señor Jesús oró por nosotros. Y recordar, Señor, que cuando dejamos de perdonar o dejamos de sujetarnos a la palabra, estamos cortando ese ligamento. Y en casa o en la iglesia podemos tener huesos fuertes, músculos fuertes, doctrina fuerte, pero sin el ligamento del amor sería un cuerpo inestable que caerá al primer movimiento brusco. Hoy queremos, Señor, ser esa familia, esa iglesia que busca crecer en ti en unidad como un solo cuerpo. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Y oro, Señor, porque si ese amor ágape no lo hemos visto, no lo hemos experimentado, no lo hemos vivido en casa, por lo que sea, yo te pido en el nombre de Jesús que en esta hora tú hables a ese corazón, a esos corazones, y tu Espíritu Santo redarguya. Porque sí, tu palabra es útil y es buena para enseñar, para instruir, pero también dice para redarguir. Y hoy te pido que esta palabra expuesta hoy, Señor, esta palabra que tú nos has hablado, redarguya a nuestro ser. Y si en algo hemos fallado en casa, si en algo estamos escasos de ese amor ágape, o escasos de tolerar, o escasos de perdón, yo te pido en el nombre de Jesús, así como tú diste ese discernimiento y esa sabiduría a Jacobo para reconciliar, que ese mismo Espíritu hable a nuestros corazones, redarguya y nos mueva no solamente a arrepentimiento, pero también a perdón y obediencia, Señor. Queremos obedecer eso a lo que hemos sido llamados. Hoy lo leímos, hoy lo escuchamos y una vez más nos dices, tú has sido llamado a buscar la unidad. Y hoy te decimos, Señor,
quiero buscar la unidad en casa, en la iglesia, en mi comunidad, a reflejar esa unidad en obediencia a tu palabra, en obediencia, y de esa forma, Señor, como hemos venido aprendiendo, darte gloria a ti. Oramos porque así sea, oh Dios. Oramos porque así sea. En el nombre precioso de Jesús, ministra conforme a tu propósito a cada vida, cada hijo, cada esposo, cada esposa, cada hermano, cada hermana, cada familiar, y a nosotros aquí como hermanos también en la iglesia, para que tú nos ilumines, nos hables, nos digas, ¿qué me falta? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser ese hijo obediente para lo cual fui llamado, y trabajar en unidad, en la unidad? Te lo pido en el nombre de Jesús, dándote la gloria, la honra y dándote las gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.